Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Perdón por los minutitos de demora. Estábamos terminando de chequear todo para un óptimo simposio. Hoy, en este simposio de salud, vamos a tener 5 presentaciones orales de trabajos seleccionados y además vamos a estar contando con la presencia de la doctora María Romina Girotti para cerrar el ciclo de charlas. Primeramente, quiero agradecer a la gente técnica que nos está acompañando y que nos va a estar acompañando durante todas las jornadas. Hoy estamos con Alejandro y con Gustavo. Les cuento que vamos a estar moderando el simposio. Quien les habla, María Cecilia Lira. Yo soy licenciada en biotecnología de la UNQ, estudiante doctoral, y mi compañero Ignacio Aiello, quien también es licenciado en biotecnología, estudiante de doctorado. Quiero agradecer además al resto de los organizadores de este simposio, a Vanessa Matera, a Facundo Di Diego y a Francisco Rosa, y bueno, y a todo el resto del comité organizador de las jornadas en general, entre las cuales me incluyo, por generar estas jornadas que estamos disfrutando tanto. Así que bueno, para arrancar les dejé ahí, recuerden que vamos a tener cada charla y un espacio para preguntas. Y bueno, voy a darle el pie a Carolina Marbaldi, que es del Laboratorio de Fisiopatología de la Preñez y el Parto, Centros de Estudios Farmacológicos y Botánicos, CEFIO, UACONICET, y Carolina nos va a estar presentando el trabajo titulado Rol del sistema endocannabinoide de la decidua en el desencadenamiento del parto prematuro. Caro, adelante y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Como ya les contó Ceci, voy a estar presentándoles mi trabajo de tesis doctoral, parte de mi trabajo, titulado Rol del sistema endocannabinoide de la decidua en el desencadenamiento del parto prematuro. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera prematuro a un bebé nacido vivo antes que se hayan cumplido 37 semanas de gestación, y la prematuridad es la principal causa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años. En nuestro país, las últimas estadísticas muestran un 8,8% de partos prematuros y el 50% de la mortalidad, es decir, la mitad de la mortalidad en menores de 1 año, se atribuyó a haber nacido antes de tiempo. Desde un punto de vista etiológico, el parto prematuro espontáneo es considerado un síndrome de origen multifactorial. Y a pesar de tener múltiples causas asociadas, la principal causa es la infección materna, ya que se asocia con un 25% de los partos prematuros espontáneos. Es por esto que en nuestro laboratorio hemos desarrollado un modelo murino inflamatorio de parto prematuro inducido por lipopolisacárido bacteriano, del cual les voy a hablar más adelante. Por otro lado, la estabilidad de la interfase materno-fetal es indispensable para el mantenimiento de la preñez, y un órgano importante dentro de esta interfase es la decidua. Pero bien, ¿qué es la decidua? Bueno, la decidua es un órgano transitorio que se forma durante la gestación a partir del endometrio, es decir, la capa más interna del útero, y es indispensable para preparar, establecer y mantener la preñez. Dentro de las principales funciones de la decidua se encuentra la de facilitar la recepción adecuada del embrión, permitir el intercambio de nutrientes antes del desarrollo de la placenta. También proporciona una zona de anclaje físico para el embrión y de separación entre el miometrio y la placenta, lo que permite regular una apropiada invasión del trofoblasto y, llegado el momento, facilita el proceso de parto. Aquí, en el recuadro a la derecha, les muestro un corte histológico de un feto de ratón en día 15 de gestación, donde se puede observar el útero y por debajo la decidua. Bien, por otro lado, el sistema endocannabinoide es un sistema de señalización endógeno que se encuentra en numerosos tejidos y participa en una gran variedad de procesos biológicos. En cuanto a los endocannabinoides, estos son mediadores lipídicos que derivan de ácidos grasos de membrana. El principal endocannabinoide es la anandamida o AEA, que es
el más caracterizado y también el más abundante dentro del sistema reproductor. Y la anandamida ejerce su acción a través de los receptores cannabinoides tipo 1 y tipo 2, entre otros. Una particularidad que caracteriza a los endocannabinoides es que no son almacenados en vesículas, sino que su producción y su liberación ocurren a demanda, y esto genera un estado tónico en sus niveles. La principal vía de síntesis de anandamida se da a partir de un precursor fosfolipídico en las membranas celulares, y frente a un determinado estímulo y a través de la enzima NAPPLD se sintetiza anandamida, que luego puede ser degradada a través de la enzima FA, dando como producto ácido araquidónico y etanolamina. En nuestro laboratorio hemos reportado la presencia del sistema endocannabinoide, o SEC, en distintos órganos reproductores como ovario, útero y cérvix, y también en diversas patologías, como fallas en la implantación, abortos recurrentes y parto prematuro. Es por esto que el principal objetivo de este trabajo es estudiar la participación del SEC de la decidua en los mecanismos involucrados en el desencadenamiento del parto en un modelo de parto prematuro inducido por lipopolisacárido en ratones de las cepas BAL-C y CD1. En una primera instancia, lo que decidimos hacer es determinar y caracterizar la participación del SEC de la decidua en un modelo de parto prematuro. Para esto utilizamos un modelo puesto a punto previamente en nuestro laboratorio, en el cual hembras adultas BAL-C en día 15 de gestación son inyectadas con 2 dosis de LPS separadas por 3 horas entre sí, y 5 horas después de la segunda dosis se eutanasia el animal y se recolecta el tejido. Y cabe destacar que con este modelo tenemos un 82,4% de parto prematuro. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar la presencia de los distintos componentes del SEC en la decidua de día 15 de gestación. Analizamos los niveles proteicos del receptor CB1 y observamos una disminución en estos niveles en las hembras tratadas con LPS. También analizamos la enzima de síntesis, NAPPLD, y observamos que las hembras tratadas con LPS presentaban menores niveles proteicos de esta enzima. Y cuando analizamos la enzima de degradación FA, no observamos diferencias entre los tratamientos ni en los niveles proteicos ni al medir la actividad enzimática por radiocompresión. Por lo tanto, demostramos que en la decidua se encuentran presentes los principales componentes del SEC y su modulación por LPS. Bien, una vez que sabíamos que en la decidua están presentes los principales componentes de este sistema, decidimos analizar la participación de este sistema a través de un abordaje farmacológico. Y para esto planteamos un modelo ex vivo que consiste en cultivo de 6 horas de deciduas provenientes de hembras controles en día 15 de preñez, a las cuales tratamos con LPS y antagonistas de los principales receptores cannabinoides. Bueno, como una breve introducción para esta parte, les recuerdo que el LPS actúa a través de su receptor TLR4, activando la vía del factor de transcripción NF-κB, que a su vez controla la expresión de diversos genes proinflamatorios asociados al parto, como la ciclooxigenasa 2, que conduce a la síntesis de prostaglandinas. En el útero, la activación de estas moléculas proinflamatorias conduce a la contractilidad uterina, y en el cérvix, o en el cuello del útero, al borramiento y al remodelado cervical, que conducen al desencadenamiento del parto. Nosotros sabemos, por resultados previos del laboratorio, que estas moléculas proinflamatorias se encuentran reguladas por el sistema endocannabinoide. Sin embargo, no sabemos qué ocurre en la decidua, por lo tanto, lo analizamos. Como sabemos que el LPS es un inductor de ciclooxigenasa 2, quisimos analizar si el bloqueo de los receptores de endocannabinoides tenía algún efecto sobre esta inducción. Efectivamente, el LPS aumenta los niveles proteicos de ciclooxigenasa 2, pero la coincubación con antagonistas del receptor CB1 y antagonistas del receptor CB2 no previene esta inducción. Por otro lado, analizamos si la producción y la secreción de mediadores proinflamatorios, como las prostaglandinas, en la decidua se encuentran mediadas por el SEC. Y al medir prostaglandinas en los sobrenadantes de los cultivos, observamos que el LPS induce tanto la prostaglandina F2 alfa como la prostaglandina E2,
y que la coincubación del EPS con antagonista del receptor CB1 previene esta inducción en ambas prostaglandinas. Sin embargo, al coincubar con el antagonista del receptor CB2, solo se previene la inducción de la prostaglandina F2-alfa. Por lo tanto, el bloqueo de los receptores de endocannabinoides previene la acción del LPS sobre la inducción de prostaglandinas en la decidua. Bien, por otro lado, en el laboratorio también contamos con una herramienta genética, que es un ratón knockout para el receptor CB1, y a partir de trabajos previos sabemos que estos ratones presentan menor tasa de reabsorción embrionaria y menor tasa de fallas hacia el final de la preñez. Entonces, decidimos poner a punto el modelo de parto prematuro inducido por el EPS en estos ratones de knockout para el receptor CB1. El esquema de administración fue el mismo. En día 15 de gestación se aplicaron 2 dosis del EPS y se evaluó la ocurrencia de parto prematuro, considerando que el parto es prematuro hasta el día 17 de gestación. Y bueno, lo que observamos es que al inyectar el EPS en ratones wild type, la ocurrencia del parto prematuro es de un 80% contra un 20% de parto a término, mientras que al inyectar el EPS en ratones knockout, para el receptor CB1, el porcentaje de parto prematuro fue un 56% contra un 44% de parto a término. Por lo tanto, lo que observamos es que la falta del receptor CB1 duplica la tasa de parto a término. Entonces, con todos estos resultados que les vine contando, podemos concluir que el sistema endocannabinoide de la decidua está involucrado en la respuesta proinflamatoria asociada al parto prematuro inducido por el EPS, posiblemente actuando a través del receptor CB1. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a los organizadores por dejarme presentar mi trabajo y por tan lindas jornadas que organizaron. Buenísimo, muchas gracias, Caro, por tu presentación muy clara. No sé si no tenemos preguntas en el chat, pero yo tengo una pregunta para hacerte. Te consulto, ustedes están inyectando el EPS con el antagonista en conjunto. ¿Piensan probar hacerlo en diferido? O sea, digo, No, el antagonista no lo inyectamos. El antagonista se puso en cultivo. perdón, ok. Pero piensan probarlo después, en algún momento, o sea, en diferido. O sea, vos generás la infección y después. Mira, la verdad es que no, no lo pensamos, pero bueno, eso nos daría otra información, ¿no? Claro, entiendo perfectamente o sea, que quieren validar el rol del rector, obviamente, eso está súper claro, pero digo, tal vez para prevenir el parto prematuro, si lo piensan como herramienta, digamos, de alguna manera. Claro, vos decís inyectarlo antes. Sí, o inyectarlo antes, o incluso pensar que si se establece algún cuadro inflamatorio, pensar en que tal vez el antagonista podría servir para evitar el parto prematuro, una vez que está, ya pensando súper a futuro, ¿no? No sé. Sí, lo que pasa es que nuestro modelo de parto prematuro es a todo o nada. O sea, vos Claro. le inyectás y ya. sacrificamos 5 horas después de la segunda dosis porque ya más tiempo se desencadena el parto. Está bien. Entonces, es muy difícil, creo que tendría que ser un modelo un poco más, no tan agudo para poder probar esto. Está bien, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, no tenemos ninguna pregunta más. Bueno, seguimos con la siguiente. Gracias, Caro. Nacho. Bueno, a continuación vamos a darle la bienvenida a Clara McCarthy del Laboratorio de Electrofisiología del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular de la Universidad de La Plata, que nos va a hablar de su trabajo titulado El receptor de dopamina tipo 1 estimula las corrientes de calcio CAP22 en neuronas de la corteza prefrontal. Clara, todo tuyo. Creo que estás muteada, ¿puede ser? Ahora sí. Bien. Bueno, perdón por eso. Bien, entonces sí, el trabajo que les voy a presentar lo realizamos en el INVICE, en la Ciudad de La Plata, bajo dirección de Jessica Raingo, en el Laboratorio de Electrofisiología. Bien, y
El área cerebral de interés en este trabajo, nosotros hacemos electrofisiología enfocado a neurociencia, y el área de interés de este trabajo es la corteza prefrontal, ¿sí? Que en humanos es la parte más anterior, más rostral del lóbulo frontal, con su región homóloga en roedores, que esto es fundamental para todo lo que es investigación básica. Este área cerebral es un centro muy importante de integración, más que nada, de funciones cognitivas superiores, ¿sí? Tiene una ubicación bien anterior, esto es en cerebro de ratón particularmente, está posterior al bulbo olfatorio. Tiene una citoarquitectura típica de la corteza cerebral, dividida en capas, siendo las capas 1 y 2 las más superficiales, o sea, las que van a estar más cercanas a la comisura entre los hemisferios, y las capas 5 y 6 van a ser las más profundas. En particular, en la capa 5 existen unas neuronas que se llaman neuronas piramidales, que se encuentran en otras capas también, pero la particularidad de las neuronas de la capa 5 es que ubican sus somas, que son de gran tamaño, en estas capas profundas y extienden sus dendritas apicales y árboles dendríticos hacia las capas más superficiales, donde llegan inputs de variadas regiones del cerebro, ¿sí? Como el tálamo, el área tegmental ventral, entre otras. Entonces estas neuronas son fundamentales para la integración de señales y luego proyectan sus axones a regiones subcorticales o también a otras regiones de la corteza cerebral. Un aspecto importante de la corteza prefrontal es que regula la memoria de trabajo, que es un tipo de memoria a corto plazo, ¿sí? Es una memoria que dura segundos a minutos, en la que se manipula y se almacena información para realizar una tarea específica, ¿sí? Se conoce bastante sobre los mecanismos celulares que fundamentan la memoria de trabajo, y uno de ellos involucra al receptor de dopamina tipo 1. Se sabe que la estimulación del receptor de dopamina tipo 1 es necesaria para un buen desempeño en tareas que evalúan memoria de trabajo, ¿sí? Particularmente en la corteza prefrontal, ¿no? Otro aspecto interesante de este receptor en la CPF es que los niveles de expresión parecen ser bastante variables, ¿sí? Y en particular se asocian cambios en los niveles de expresión de este receptor, se asocian a déficits cognitivos, como por ejemplo los que son características de la esquizofrenia, el Parkinson o el envejecimiento. En todos esos estados se vieron evidencias de niveles de expresión de D1R modificados. Incluso también, como se reportó ya en varios trabajos, los niveles de receptor de dopamina tipo 1 pueden variar luego de entrenamientos cognitivos o también entrenamientos físicos. Entonces esto nos indica que este receptor cumple un rol importante en este área y que la expresión del mismo es algo que es bastante dinámico. Y hace unos años se reportó que en las neuronas piramidales que yo les mencionaba anteriormente, el D1R, que se expresa en abundancia, interacciona físicamente con un subtipo de canal de calcio, que es el CAB 2.2. Colocalizan e interaccionan físicamente. Nosotros en el laboratorio de electrofisiología nos centramos bastante en el estudio de canales de calcio operados por voltaje, ¿sí? Principalmente en los que se expresan en el sistema nervioso. Estos canales son proteínas transmembrana, se pueden ubicar en las membranas postsinápticas de una neurona o bien en la presinapsis de las mismas. Dependiendo de dónde estén, van a tener funciones diferentes, pero todos ellos responden a cambios en el voltaje, a cambios de voltaje, cambios en el potencial de membrana de la célula,
permiten el ingreso de calcio, y este aumento de calcio intracelular puede desencadenar varias respuestas, como la liberación de vesículas sinápticas, si estamos en la presinapsis, desencadenar cascadas de fosforilaciones enzimáticas o contribuir a potenciales de acción que dependan de calcio. Como tienen una función tan importante para el correcto funcionamiento de las neuronas, son puntos de control bastante claves, y uno de los actores que regulan, que modulan a los CAB, son los receptores acoplados a proteína G, GPCRs. Y como les mencioné previamente, en este trabajo vamos a estudiar particularmente un GPCR, que es el D1R. Es un receptor que es activado por dopamina y que acopla y señaliza a través de la proteína GS. Y el canal de calcio que vamos a estudiar en particular es el CAB 2.2. Hace bastante tiempo que se sabe que el D1R, cuando es activado por dopamina, inhibe en forma aguda, o sea, de manera rápida, las corrientes CAB2.2. Pero por otro lado, mediante ensayos in vitro, se encontró que D1R es uno de los GPCRs que presenta actividad constitutiva. ¿Qué significa esto? Que aún en ausencia de dopamina, el receptor señaliza, ¿sí? Se acopla a GS, señaliza, y en este caso en particular genera un aumento en los niveles de AMP cíclico intracelular, ¿sí? Esto sería entonces en ausencia del ligando de dopamina. La actividad constitutiva puede ser modulada, ¿sí? Por ligandos que se llaman agonistas inversos, ¿sí? Son ligandos que lo que hacen es reducir, total o parcialmente, la actividad constitutiva de un receptor. Y para el D1R se reportó que varias drogas antipsicóticas, ¿sí? Que se usan habitualmente en la clínica, funcionan como agonistas inversos de D1R, es decir, que revierten este aumento basal en los niveles de AMP cíclico. Y como también mediante estudios previos del laboratorio sabemos que CAB2.2 es un canal que es particularmente sensible a la actividad constitutiva de otros receptores, nos preguntamos cuál podría ser el efecto de la actividad constitutiva de D1R sobre las corrientes CAB2.2, particularmente en neuronas de la corteza prefrontal, donde sabemos que estas dos proteínas colocalizan, interaccionan físicamente, y en estas neuronas el canal se ubica en la postsinapsis, lo cual es interesante porque es un canal que suele ser presináptico, pero en este área cerebral se ubica postsinápticamente. Para estudiar esto utilizamos dos modelos, ¿sí? Un sistema de expresión heteróloga más controlado, que es el de célula HEC 293T, y rebanadas de cerebro de ratón, un modelo un poquito más fisiológico. Para expresar nuestras proteínas de interés en las células, lo que hacemos son transfecciones transitorias, usando los plásmidos que contienen la secuencia que codifica para el CAB2.2 y el D1R. Luego de 24 horas, nuestras células expresan las proteínas, y entonces hacemos experimentos de patch clamp para registrar las corrientes de calcio de estas células, ¿sí? Entonces lo que hacemos es pinchar las células con una pipeta, fijamos el voltaje de la célula y aplicamos pulsos cuadrados despolarizantes que van a hacer que se abran todos los canales de calcio de la célula, y registramos corrientes de este estilo, ¿sí? Entonces, en principio, lo que hicimos fue transfectar células o con el canal solo o con el canal y D1R. Y lo que pudimos ver fue que cuando D1R está coexpresado, vemos un aumento en las corrientes de calcio basales de la célula. Nos preguntamos si este aumento se debía a la actividad constitutiva de D1R. Entonces lo que hicimos fue preincubar a las células
con un agonista inverso, como les contaba antes. Hicimos eso y vimos que, bueno, en células control el agonista inverso no tuvo efecto, y en las células cotransfectadas con D1R vimos que se revertía ese aumento de las corrientes, ¿sí? El agonista inverso que usamos es clorpromacina, un antipsicótico comúnmente utilizado, ¿sí?, en la clínica. Otra estrategia que usamos para ver si este efecto era por la actividad constitutiva fue usar un mutante de D1R, que es un mutante que no tiene actividad constitutiva, pero se expresa, como se ve acá, normalmente. De nuevo, transfectamos las células con canal solo, con D1R, y vimos de nuevo el aumento, y reemplazamos el D1R salvaje por este mutante puntual, y vimos que no tiene efecto, ¿sí?, sobre las corrientes de calcio. Entonces, estos resultados nos indican que la actividad constitutiva de D1R genera un aumento en las corrientes CAB22 en células HEC, mediante otros experimentos que no me da el tiempo para comentar ahora. También estudiamos un poco más en profundidad el mecanismo y vimos que el efecto requiere una interacción física, ¿sí?, esa interacción física previamente reportada entre el canal y el receptor, y que lo que genera es un aumento en el número de canales, en la densidad de canales en la membrana plasmática. Esto podría ser ya sea por una mayor estabilidad del complejo en la membrana, una menor internalización, o bien que el complejo de proteínas se forme de manera temprana en el retículo y que eso favorezca el tráfico a membrana, ¿sí? Y finalmente lo que hicimos fue tratar de estudiar este mecanismo, pero en un sistema un poco más cercano a la fisiología. Y lo que hicimos fue utilizar ratones C57 salvajes. Obtuvimos rebanadas de cerebro coronales, ¿sí?, que incluyen la corteza prefrontal, que es la foto que se ve acá. Y lo que hicimos fue registrar en las neuronas piramidales de la capa 5, registramos las corrientes de calcio. Utilizamos dos grupos experimentales: animales tratados con vehículo intraperitoneal o animales tratados con clorpromacina, el agonista inverso de D1R. Registramos las corrientes y lo que vimos fue que en animales tratados con clorpromacina, las corrientes de calcio fueron menores que en animales control. Ahora, estas corrientes de calcio van a tener la contribución de todos los canales que exprese la célula, ¿sí?, todos los canales de calcio, pero a nosotros nos interesaba particularmente el CAB2.2. Entonces lo que hicimos fue usar un bloqueante específico para el CAB2.2, que es conotoxina. Si yo a esta corriente vehículo control le aplico conotoxina, lo que veo es un 20% de inhibición. O sea que de esta corriente, un 20% corresponde al CAB2.2. Cuando aplicamos conotoxina en animales tratados con clorpromacina, lo que vimos es que se pierde casi completamente el efecto de conotoxina, lo que nos indica que en estas neuronas tenemos una menor disponibilidad de canales CAB2.2. Y para terminar, aplicamos un agonista inverso de D1R, si esto sería equivalente a aplicar dopamina, pero va a estimular solo al receptor D1-like, ¿sí? Y lo que vimos es que en animales tratados con clorpromacina hay una menor sensibilidad a este agonista específico para D1. Entonces, pudimos caracterizar este mecanismo mediante el cual D1R interacciona físicamente con el canal y su actividad constitutiva, o sea, basalmente, estimula la densidad de canales en la membrana, y nuestros resultados indican que este mecanismo podría ser relevante en las membranas, en las neuronas piramidales de la corteza prefrontal. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Clara. Ahora pasamos a las preguntas.
Vamos a ver si tenemos preguntas de... Perfecto, ahí tenemos una pregunta de Alejandro. Dice, ¿el CAB22 es activado por AMP cíclico o fosforilado por pKa? ¿O el cambio de actividad se lo atribuyen solo al aumento de la actividad en la membrana? Bien. Sigo desmuteada, ¿no? Sí. Bien. Existen evidencias en algunos canales en los que por fosforilaciones a través de pKa se estimula la probabilidad de apertura del canal, entonces eso genera una mayor corriente. En este caso, como nuestro efecto es crónico, ¿sí? Es por actividad basal en un tiempo prolongado, suponemos que tiene que ver más con cambios en el tráfico del canal. Eso es lo que creemos, pero necesitaríamos estudiar particularmente el tráfico del canal para poder estar seguros, pero creemos que es algo más crónico, entonces que probablemente tendría que ver con el tráfico. Genial. ¿Y canal único no piensan medir? Y ya con eso terminamos y pasamos a la siguiente. Estaría buenísimo, sí. La verdad es que nos pasamos, o sea, quisimos apurar más en pasarnos más a la fisiología y ahora en realidad estamos registrando corrientes sinápticas porque queremos ver, bueno, si se aumenta la corriente de calcio y ahora queremos ver si eso tiene un impacto en la actividad sináptica de la neurona, pero estaría buenísimo medir canal único. Queda ahí pendiente. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, muy buena la charla. Gracias. Ceci. Seguimos, ahora yo las preguntas que quedaron pendientes las paso acá en el chat y les paso las respuestas, así las chicas responden tranquilas y seguimos porque ya estamos desfasados. Les van a retar luego. Gracias, Clara, por tu presentación, súper clara, re lindo trabajo. Vamos a pasar a Geraldine De Luca. Geraldine es del Departamento de Hematología, Investigación, del Instituto de Investigaciones Médicas y UBA-CONICET, y nos va a presentar el trabajo Utilidad del ADN libre, cell-free DNA en plasma como pronóstico en mielofibrosis. Adelante, Geraldine. Perdón, no me está dejando compartir la pantalla. ¿Estás en el botón al lado de la manito? Sí, no me deja tocarlo. ¿Querés entrar y volver a salir rápidamente? A ver, fue muy rápidamente. A ver, estas cosas pasan, todo lo que podía salir mal hoy ha sucedido. Ah, mira, ahí Clara ya está bien. En el chat. Ahí entró Gerald. Ahora A ver, ¿sí? Sí. Bien. Ahí estamos. Ahora sí. Todo tuyo, Gerald. Bueno, muchas gracias por la presentación, Ceci. Entonces voy a pasar directamente a la introducción. Las neoplasias mieloproliferativas crónicas, cromosomas Filadelfia negativas, constituyen tumores hematopoyéticos caracterizados por la proliferación clonal de la stem cell hematopoyética, lo que da lugar a una multiplicación de la progenie mieloide en la médula ósea y, consecuentemente, un aumento de células sanguíneas en circulación. Está caracterizado, comprende tres entidades estrechamente relacionadas: la trombocitemia esencial, que se caracteriza por el aumento de plaquetas, la policitemia vera, cuyo rasgo sobresaliente es la poliglobulia, pero además cuenta con aumento de leucocitos y de plaquetas, y por último la mielofibrosis, que se caracteriza por el aumento de leucocitos, de plaquetas y además por una fibrosis medular reactiva al clon mieloproliferativo. Estas se originan por mutaciones en genes drivers, que pueden ser JAK2, MPL o CalR, y todos tienen en común que van a activar de manera constitutiva las vías río debajo de la tirosina quinasa JAK2. Y es por esto que han surgido terapias contra este blanco molecular, como el ruxolitinib, que es un inhibidor de JAK2. Bueno, en policitemia vera y trombocitemia esencial, la principal complicación son los eventos trombóticos.
Y en cuanto a las características clínicas de la mielofibrosis, a medida que la mielofibrosis avanza, se agrava la fibrosis medular con una consecuente hematopoiesis extramedular y una esplenomegalia, y si bien, como les dije inicialmente, cursan con leucocitosis y trombocitosis, en estadios más tardíos de la enfermedad, la característica son las citopenias. Además, los pacientes con mielofibrosis, aproximadamente un 20%, evoluciona hacia una leucemia aguda. Es por esto que entonces la mielofibrosis es la entidad de peor sobrevida, con una sobrevida media de 6 años, con un rango que va de 1 a 15, según su grupo de riesgo, y esto se va a ver influenciado según el perfil mutacional y las características clínicas, por lo que se han descrito diversas escalas pronósticas que nos permiten agrupar a los pacientes en grupos de riesgo y que luego van a tener implicancias en las decisiones terapéuticas. Además de las características clínicas que mencioné en los pacientes de mielofibrosis, estos cuentan con un cuadro de inflamación estéril, y esto se debe a que no solo tienen un aumento de células circulantes, sino que además estas células circulan activadas, y esto lleva a una producción de citoquinas proinflamatorias que a la vez tienen la capacidad de activar estas células, por lo que esto hace que se perpetúe este circuito inflamatorio y protrombótico existente en estos pacientes. Además de las mutaciones drivers que dan origen al inicio de la enfermedad, estos pacientes, a medida que la enfermedad avanza, pueden adquirir mutaciones en genes transformantes de la maquinaria del splicing y reguladores epigenéticos. Entonces, el objetivo de este trabajo fue establecer la unidad del ADN libre circulante como biomarcador pronóstico en mielofibrosis, con el fin de refinar las escalas de riesgo actualmente disponibles. Este cell-free DNA o ADN libre consiste en fragmentos de 150 a 200 pares de bases que son liberados al torrente sanguíneo a partir de células apoptóticas necróticas o en netosis, y que van a formar parte de la fracción extracelular de la sangre. Aquí los podemos encontrar como simples hebras de doble cadena, o también pueden estar asociados a histonas formando los nucleosomas. Además, este cell-free DNA tiene potencial inflamatorio, ya que es reconocido por ciertos receptores, como por ejemplo el TLR9, que va a desencadenar la producción de citoquinas inflamatorias, o también puede activar la vía del STING para desencadenar la producción del interferón. En un trabajo previo de nuestro grupo se describió la presencia de nucleosomas circulantes en un grupo de pacientes con mielofibrosis avanzada, y es por esto que nos propusimos evaluar la utilidad del cell-free DNA, que es de menor costo y complejidad, en una población más amplia de pacientes. Entonces, en este trabajo estudiamos 46 pacientes con mielofibrosis, con una mediana de edad de 63 años, el 64% presentaba una mielofibrosis primaria, el perfil de mutaciones drivers y en los genes transformantes fue concordante con la literatura, y dividimos a los pacientes en grupos de riesgo siguiendo la escala BIP+. Además, casi un 60% de los pacientes se encontraba sin tratamiento al momento de la toma de la muestra, y se realizó un seguimiento durante alrededor de 2 años y medio, periodo en el cual un 25% de los pacientes fallecieron. La medición de este ADN libre se realizó en plasma mediante fluorometría con una tinción del ADN doble cadena con picogreen. Como resultado, obtuvimos que los pacientes con mielofibrosis presentaron significativamente mayores niveles de cell-free DNA que los controles, quedando el 76% de los pacientes por encima del valor de referencia establecido, que corresponde a la media de los controles más 2 desvíos estándar. Además, encontramos una estrecha correlación en los niveles de cell-free DNA y los nucleosomas, indicando su utilidad en este contexto. En cuanto al origen del cell-free DNA, en un trabajo previo se evaluó la presencia de NET en un grupo de pacientes con mielofibrosis, y estas se hallaron en baja frecuencia, por lo que no sería una fuente sustancial de cell-free DNA. En cambio, en este trabajo sí encontramos una estrecha correlación entre los niveles de cell-free DNA y la LDH, que es un marcador de carga tumoral, como también con el número de leucocitos, indicando o sugiriendo que este se podría originar a partir de la lisis celular por el alto recambio celular que tienen estos pacientes.
Luego, para evaluar su utilidad como marcador pronóstico, se analizaron los valores de SERPI-NA dividiendo a los pacientes en grupos de riesgo, utilizando por un lado la escala pronóstica DIPLUS, que tiene en cuenta los factores clínicos, y observamos un aumento escalonado en los valores de SERPI-NA a medida que los pacientes se agrupaban en categorías de mayor riesgo, quedando los pacientes de bajo riesgo presentando valores similares a la población control. Bueno, actualmente a estas escalas pronósticas se le está incorporando el perfil mutacional, siendo la negatividad para KLR y la presencia de mutaciones de alto riesgo molecular o en genes transformantes de pronóstico adverso. Para evaluar estas cuestiones, a los pacientes los dividimos en dos grupos. Por un lado, los pacientes que presentaron cell-free-DNA muy elevado, y los comparamos con pacientes que presentaron niveles de cell-free-DNA normales a levemente aumentados. Tomamos como punto de corte la mediana de la población de mielofibrosis, que fue de 0,52 microgramos mililitro. En cuanto al perfil de mutaciones drivers, observamos que el grupo KLR negativo tendió a presentar valores mayoritariamente dentro de los dos cuartiles superiores, siendo el 80% de los pacientes con cell-free-DNA muy elevados pertenecientes a este grupo, mientras que de los que presentaban valores normales, solo el 48%. Además, los pacientes con cell-free-DNA muy elevado presentaron con mayor frecuencia mutaciones de alto riesgo molecular, 46% versus 11%. Entonces, teniendo en cuenta esto, también analizamos los grupos de riesgo siguiendo la escala MIP-70, que además de los factores clínicos, tiene en cuenta estos factores moleculares. Y de nuevo observamos este aumento escalonado, siendo los pacientes de alto riesgo los que presentaron significativamente mayores niveles que los de bajo riesgo. Luego, siguiendo esta comparación entre ambos grupos, de pacientes con cell-free-DNA muy elevado versus valores normales, evaluamos también las características clínicas de los pacientes y observamos que de los que tenían cell-free-DNA muy elevado, el 72% estaba cursando con alguna citopenia, como ser anemia o trombocitopenia, mientras que de los que presentaban cell-free-DNA normal, solo el 24% cursaba una citopenia. Además, estos pacientes con cell-free-DNA muy elevado presentaron con mayor frecuencia presencia de blastos, 55% versus 10%, y también presentaron con mayor frecuencia síntomas constitutivos y esplenomegalia. El 55% de los pacientes con cell-free-DNA muy alto presentaba estos síntomas, mientras que de los que tenían valores normales, solo el 12%. Luego, en cuanto a la sobrevida, durante el periodo de seguimiento de estos pacientes, observamos que los pacientes con cell-free-DNA muy elevados, que son los de color rojo, presentaron menor sobrevida significativamente que los que tenían valores normales. Y por último, evaluamos la evolución de los niveles de cell-free-DNA durante el tratamiento con ruxolitinib. Para esto se tomaron muestras de plasmas de 7 pacientes, pretratamiento al mes y a los 3 meses, y observamos un descenso significativo en los valores de cell-free-DNA al mes de tratamiento, con un leve aumento a los 3 meses, aunque sin alcanzar los niveles iniciales, y en algunos casos este leve aumento coincidió con la pérdida de respuesta clínica. Entonces, como conclusiones, identificamos por primera vez un aumento de cell-free-DNA en pacientes con mielofibrosis, y este fue paralelo a la carga tumoral, al grado de avance de la enfermedad y al perfil molecular de alto riesgo. Esta relación hallada entre los valores de cell-free-DNA y el avance de la enfermedad sugiere su utilidad como factor pronóstico, si bien se requiere ampliar la población para determinar si es independiente de otras variables. Además, la concordancia ya entre el cell-free-DNA y los nucleosomas indica que la medición de cell-free-DNA, que es de menor costo y complejidad, es más redituable en este contexto, y dado que el cell-free-DNA gatilla inflamación, su aumento reforzaría este estado inflamatorio de la mielofibrosis. Bueno, este es el grupo de hematología e investigación de la NARI. Muchas gracias a todos. Bueno, Gerald, muchísimas gracias por tu presentación súper clara. Conozco algunas caritas por ahí. Quería, a ver si tenemos, ahí tenemos una pregunta. Acá Agatha nos pregunta,
Primero te felicita por tu trabajo, súper interesante, y dice, si consideraron estudiar la presencia de self-DNA en pacientes con PB o TE que aún no presenten mielofibrosis. Y después Sí. te agrego la última, dice si podría ser un marcador temprano para estimar el pasaje de PB o TE a mielofibrosis. Bueno, sí, medimos en pacientes con policitemia vera y trombocitemia esencial, presentaron valores significativamente mayores que los controles. A ver si puedo compartir de nuevo. Tengo el gráfico. Ahí lo voy a mostrar. ¿Ahí se está viendo? Sí. Hola. Sí. Sí. Bueno, acá está el gráfico de los pacientes con trombocitemia esencial y policitemia vera también. Todos fueron mayores que los controles, pero los de mielofibrosis presentaron mayores niveles aún más altos que estos pacientes. Y lo de trombocitemia esencial y policitemia vera fue algo que pensamos, pero no tenemos la cantidad de pacientes como para hacer este análisis por ahora. Buenísimo, muchas gracias por tu respuesta. Por una cuestión de tiempo, le doy el paso a Nacho para que presente nuestra siguiente speaker. Bueno, a continuación, lamentablemente por cuestiones de salud no vamos a contar con Carolina González, pero en su lugar le damos la bienvenida a su directora, la doctora Patricia Bustos, que trabaja en el Instituto Nacional de Parasitología, el doctor Mario Fatala Chavén, y nos va a presentar su trabajo titulado Perfil de citoquinas y quimoquinas circulantes en mujeres embarazadas con infección crónica de Trypanosoma cruzi, búsqueda de biomarcadores predictivos de la transmisión congénita. Patricia, todo tuyo. Gracias, buenas tardes. Espero que esto funcione. ¿Ahí se está viendo bien? Perfecto. Sí, Patricia, perfecto. Buenísimo. Bueno, arrancamos. Gracias a todos por la invitación. Carolina realizó este trabajo como parte de su seminario de licenciatura, con el que obtuvo grado de licenciada en biotecnología en la Universidad Nacional de Quilmes, y ahora continúa trabajando en el laboratorio de la doctora Búa, haciendo su formación doctoral, ya que obtuvo una beca de CONICET el año pasado. Bueno, paso a la presentación. La transmisión congénita del Trypanosoma cruzi se define como aquella que se da por vía transplacentaria de mujeres embarazadas seropositivas hacia sus bebés en gestación. No se puede controlar debido a que se desconoce el impacto de las drogas tripanocidas sobre el feto y ocurre en una proporción, en una tasa entre el 5 y el 10% dependiendo de la región en la que estemos estudiando. Algo importante a destacar es que lamentablemente, principalmente por motivos socioeconómicos, muchas veces las familias no pueden completar el diagnóstico de sus niños y por lo tanto muchas veces no pueden acceder a un correcto tratamiento. También debido un poco a que el diagnóstico de los niños a veces puede resultar complejo y requiere mucho tiempo y muchas visitas hacia el centro de salud. Esto resulta en una pérdida para el sistema de salud porque los niños quedan con su diagnóstico incompleto y en caso de necesitarlo no acceden al tratamiento. Lo cual es una lástima porque sabemos que a edades tempranas las drogas tripanocidas disponibles tienen una alta tasa de éxito y también bajos efectos adversos. Los factores que sabemos que afectan la transmisión congénita son variados. Principalmente se registra como importante la carga parasitaria de las mujeres embarazadas durante el embarazo justamente y también la respuesta inmune que puedan desarrollar las madres. También el sistema inmune del feto y la infectividad propia del parásito que esté presente. En cuanto al sistema inmune materno, a la respuesta que pueden dar estas mujeres embarazadas, los antecedentes en la literatura mencionan que la infección, las mujeres infectadas que están embarazadas tienen altos niveles de interferón gamma en sangre. También cuando las estudiamos en relación a la transmisión congénita o no, lo que se vio es que aquellas que mostraron niveles elevados de TNF-alfa dan a luz niños sin infección congénita, y en cambio aquellas que dan a luz niños infectados son las que poseen mayores parasitemias durante el embarazo. El objetivo de nuestro estudio es profundizar el estudio de la respuesta inmune materna y tratar de determinar niveles de algunos mediadores inmunológicos
que podamos asociar con la infección crónica en relación a la transmisión congénita. Para esto utilizamos muestras que fueron donadas voluntariamente por mujeres embarazadas que concurren a nuestro instituto para acceder a su diagnóstico de Chagas, que están en general en el segundo trimestre del embarazo, son residentes de zona no endémica y están en ese momento en fase asintomática en la etapa crónica. Y también tomamos muestras de grupos que utilizamos como grupos control, que son mujeres embarazadas que no tienen infección y a la vez mujeres no embarazadas que tienen infección con Trypanosoma cruzi o que no están infectadas. La carga parasitaria se determinó mediante qPCR y las citoquinas y quemoquinas en plasma fueron medidas ya sea por ELISA o por CBA, dependiendo de la disponibilidad de las muestras y de los insumos. En general, utilizamos algunas moléculas representantes de cada perfil inmunológico. Empezando con los resultados, en esta tabla se sintetizan los valores que pudimos cuantificar para cada mediador inmunológico separados por los grupos. Lo que ustedes van a ver es que aquellos que dieron diferencias significativas están señalados con un superíndice. Por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres no embarazadas, infectadas o no infectadas, vemos que aquellas que están infectadas de forma crónica poseen mayores niveles de TNF-alfa, de IL-10, de IL-15 y de IL-12, que las no embarazadas sin infección. Y cuando vemos dentro del grupo de las mujeres infectadas crónicamente en relación a si dieron a luz niños infectados o niños sin infección, vemos que aquellas que dieron a luz niños infectados poseen mayor carga parasitaria y mayores niveles de IL-12. En cambio, aquellas que dan a luz niños sin infección congénita poseen mayores niveles de TNF-alfa, de IL-17, de IL-15 y una mayor relación de TNF-alfa y IL-10. Cuando realizamos un análisis de componente principal con la idea de identificar si existen asociaciones de las citoquinas con estos perfiles en cuanto a la transmisión congénita, seleccionamos aquellos componentes que nos dieron un valor mayor a 1 y cuando los graficamos observamos 3 clústeres distintos que están identificados con color. Cuando los graficamos pudimos observar que podemos distinguir claramente entre el clúster señalado acá en verde, que representa a las mujeres embarazadas sin infección, de aquellas mujeres infectadas, pero que dan a luz niños sin infección congénita. Perdón, que no sé qué pasa aquí. En cambio, el grupo que está identificado con azul es el grupo de mujeres embarazadas que dan a luz niños con infección congénita, que como ven no toman una posición definida, sino que se ubica entre los dos grupos anteriores. En cuanto a la parasitemia, si bien mostrábamos el dato de la mediana en la tabla anterior, nos interesaba mostrar este gráfico que muestra la distribución de la carga parasitaria según cada mujer dentro de cada grupo. Y acá podemos observar que no todas las mujeres embarazadas infectadas que dan a luz niños con infección congénita poseen alta carga parasitaria. Algunas de ellas, de hecho, tienen cargas parasitarias comparables a otros grupos de mujeres infectadas. Esto nos muestra que es importante también la acción de otros factores que están condicionando la transmisión congénita. Por último, realizamos un gráfico para correlacionar la parasitemia con las citoquinas y quemoquinas que pudimos medir en estos grupos. Lo que vemos en esta primer tira es que para las mujeres no embarazadas y infectadas, la parasitemia correlaciona positivamente con estos mediadores, IL-12, IL-15, interferón gamma y TNF, y correlaciona negativamente con IL-10. Para las mujeres embarazadas seropositivas, que dieron a luz niños sin infección congénita, vemos que la correlación positiva de la parasitemia se da con la IL-12, IL-15, interferón gamma y TNF también, pero correlaciona negativamente con IL-6. Y por último, aquellas mujeres seropositivas que dieron a luz niños con infección congénita, correlaciona su parasitemia positivamente solo con IL-15 y negativamente con IL-1. Como conclusión de este estudio, observamos una correlación positiva entre altos niveles de interferón gamma, TNF-alfa, IL-17 y IL-15 y bajas parasitemias en aquellas mujeres infectadas que dieron a luz niños sin infección congénita. Esto nos muestra que estas mujeres tuvieron tendencias hacia perfiles de tipo TH1 o TH17 más robustos.
Inversamente, aquellas mujeres infectadas que dieron a luz niños sin infección congénita presentaron altas cargas parasitarias, confirmando resultados previos de la literatura, en combinación con altos niveles de IL-12 y bajos niveles de las otras citoquinas, TNF-alfa, IL-17 y IL-15, y también de esta relación TNF-alfa y IL-10. Por esto, nosotras concluimos que nuestro trabajo, el trabajo del laboratorio, aporta más evidencia a que una respuesta inmune robusta y protectora en mujeres embarazadas seropositivas también es fundamental para evitar la transmisión congénita. Y creemos que al haber encontrado un perfil basado en distintos mediadores inmunológicos que resulta diferencial entre el grupo de mujeres seropositivas que dio a luz niños con infección de aquellos que nacen infectados de manera congénita, nos permitirá en un futuro utilizar estas moléculas como potenciales biomarcadores que nos ayuden a estimar el riesgo de transmisión congénita. De hecho, actualmente estamos continuando trabajando con esta parte del proyecto. Creemos que esto puede ser un aporte interesante, para tratar de sumar información para que las mujeres que están atravesando el diagnóstico de sus niños puedan tener mayor adherencia al protocolo. Por último, y para cerrar, queremos agradecer como siempre a todas las mujeres que voluntariamente donan su sangre, incluso a veces las de sus bebés, para poder hacer estos estudios, al Departamento de Diagnóstico del Instituto, que apoya nuestras investigaciones, y bueno, saludarlos a todos ustedes por escucharnos, y esperamos que Calo se mejore pronto. Muchísimas gracias, Patricia. Excelente la presentación. Felicitaciones también a Carolina por el trabajo, la verdad es muy bueno, y por supuesto una pronta recuperación. Pasamos a preguntas. Melissa Salle pregunta, dice: excelente trabajo. ¿Cómo planean continuar con la validación de estos posibles biomarcadores? Bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo es tratar de ampliar los paneles de muestras y vamos a tratar de identificar solamente marcadores. Tuvimos diferencias significativas entre los grupos de mujeres embarazadas cuyos niños nacen con esa infección, y vamos a probar por la técnica de ELISA, que es lo que más o menos sabemos que podría adaptarse más fácilmente al sistema de salud, porque bueno, todo el sistema, al menos el sistema público de salud, cuenta con lectores de ELISA. Entonces esa es nuestra idea original. Para eso también nos apoyamos en otro departamento que es la LIS, que nos ayuda a la parte de la validación de las técnicas. Perfecto. No sé si eso responde a la pregunta. Buenísimo. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para seguir con preguntas, estamos un poco ajustados, así que pasamos al siguiente orador. No hay problema. Las vamos a pasar, las que están haciendo en el chat se las pasamos a las oradoras para que las vayan respondiendo. Exactamente. Voy a presentar la última... Presentar a la speaker principal del simposio, la doctora Romina Girotti. Romina es doctora en Química Biológica, investigadora adjunta del CONICET y directora del Laboratorio de Inmuno-Oncología Translacional del IBIME. Hoy nos va a hablar acerca de medicina de precisión en oncología. Romina. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, especialmente a Facu Di Diego, que tuve el placer de conocerlo haciendo diagnóstico de COVID en el INVIRS. Varios meses estuvimos trabajando ahí mano a mano, así que compartimos horas de trabajo y fue, bueno, un grupo hermoso. Y le agradezco esta invitación. Bueno, es un placer estar acá y poder compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en medicina de precisión en oncología. Esta charla está enfocada particularmente en este público que son investigadores en formación, jóvenes, con el objetivo de contarles un poco de qué se trata la medicina de precisión, sobre todo cómo se está aplicando en nuestro país y la necesidad de que se involucren en lo que se conocen como actualmente comités moleculares de tumores. Así que comienzo. Esta diapo seguramente ya la deben haber visto aquellos que trabajan en cáncer. Las hallmarks del cáncer son varias. Quizás la que hoy nos compete más en cuanto a medicina de precisión es la característica de inestabilidad genómica y carga mutacional o mutaciones en los tumores. Cuando hablamos de alteraciones genómicas o mutaciones o cambios en nuestro ADN, en aquellos tumores que se desarrollan a causa de estos cambios, hablamos de sustituciones de bases, inserciones y deleciones, alteraciones en el número de copias, rearreglos y translocaciones. Hay muchos trabajos científicos
que ya han demostrado la importancia de conocer cuáles son esas alteraciones genómicas en cáncer, con el objetivo de desarrollar terapias específicas para targetear, para inhibir esas vías de señalización que se activan cuando hay una molécula que está cambiada, cuando hay un gen que está mutado o cuando se pierde un supresor tumoral. Este es un estudio de Foundation Medicine en donde se hizo secuenciación genómica por paneles en muestras tumorales de diferente tipo y se descubrieron diferentes alteraciones genómicas como rearreglos, mutaciones puntuales, deleciones, amplificaciones, lo que ya conocemos. Siendo P53 el gen que está más mutado, lo cual no nos llama la atención, el 50% de los tumores tiene mutaciones en P53, seguido de otras alteraciones en oncogenes y supresores tumorales o genes relacionados con reparación del ADN. Los datos que ya se generan día a día en cuanto a secuenciación genómica los podemos consultar en la base de datos del National Cancer Institute. Esta base de datos va a contener todos los proyectos de secuenciación genómica que ocurren en el mundo. Por ejemplo, están los datos también depositados del Hospital Italiano de Buenos Aires, en donde vamos a encontrar cuáles son las mutaciones en cáncer, cuáles son los tipos tumorales que han sido secuenciados, y no solo eso, también hay información clínica muy relevante, como por ejemplo la sobrevida de los pacientes, la progression-free survival, los tratamientos que los pacientes recibieron, imágenes de inmunohistoquímica para aquellos que estén interesados en utilizarlas en proyectos de inteligencia artificial, los datos crudos de la secuenciación genómica y de transcriptómica, etc. Les recomiendo mucho que miren esta página aquellos que trabajan en cáncer porque es una fuente inagotable de recursos. En función de todo este conocimiento y del descubrimiento del genoma humano allá por el año 2002, se desarrolla esta nueva disciplina de la oncología a la cual conocemos como medicina de precisión. La medicina de precisión es una rama de la oncología en donde el objetivo es encontrar las alteraciones genómicas que cada paciente tiene y en función de eso definir qué tratamiento va a recibir el paciente. Si lo comparamos con el pasado, un paciente era diagnosticado con una determinada patología, por ejemplo, cáncer colorectal, y recibía una terapia la cual podía ser efectiva o no, podía generar un efecto adverso o ningún efecto a nivel terapéutico. En la actualidad, el paciente primero es diagnosticado con su patología, se confirma por análisis histopatológico y posteriormente se hace un estudio de biomarcadores genómicos para entender cuál es la composición genómica de ese tumor y definir la terapia correspondiente para tratar esas alteraciones genómicas. Es decir, que hoy los pacientes se dividen por qué tipo de alteraciones tumorales genómicas tiene su tumor y qué tipo de droga están recibiendo, con el objetivo de dar tratamientos más precisos que extiendan la sobrevida de estos pacientes y disminuyan los efectos adversos. Vamos a ver un ejemplo, que es el que particularmente a mí me compete, me he dedicado muchos años a investigar el melanoma. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasa cuando hay alteraciones genómicas en cáncer. En particular en melanoma ya sabemos que la mitad de los tumores tiene mutado BRAF, un 20% tiene mutaciones en NRAS, un 10% tiene alteraciones en NF1 y tenemos un porcentaje menor del 15-10% también que tiene lo que conocemos como triple wild type. Más allá de cuál es la alteración genómica específica, la consecuencia es la misma, la alteración de las vías de señalización de MAP quinasas. Esa alteración de las vías de MAP quinasas en melanoma, el cual en el 80% de los casos se cura por resección quirúrgica y en el 20% se diagnostica en estadios tardíos, es lo que ha hecho que se desarrollen una nueva rama de tratamiento, que son estas terapias target o medicina de precisión y las inmunoterapias. Y es así como ya tenemos aprobados una gran cantidad de diferentes terapias y combinaciones terapéuticas para inhibir el crecimiento tumoral o para restablecer la función del sistema inmune en contra del tumor. Entonces, si vamos un poco más en detalle en cuanto a esta mutación de BRAF en melanoma, la que más vamos a encontrar es la mutación BRAF B600E. ¿Qué significa esto? Una sustitución en una valina por un ácido glutámico en la posición 600 de esta proteína, la cual viene a consecuencia de una mutación a nivel de ADN en donde hay un cambio GTG por un GAE, es decir, hay un cambio de una T por una A, lo cual da como resultado un cambio en el aminoácido que se termina traduciendo en esta proteína. Y eso genera una proteína que está constitutivamente activa, que no requiere un estímulo a nivel de receptores tirosin quinasa para disparar la vía de MAP quinasa, sino que con esta mutación BRAF constantemente dispara estas vías de señalización, fosforila MEC, MEC fosforila ERK, ERK va al núcleo y transcribe genes que favorecen la progresión celular, el ciclo celular.
Esas alteraciones genómicas de BRAF no solo están en melanoma, sino también las encontramos en otros tipos tumorales como cáncer de pulmón, colorectal, tiroides, entre otros, y no son tampoco todas iguales. Las BRAF B600C van a constituirle a la proteína un aumento de su actividad quinasa, pero también tenemos otras alteraciones genómicas que van a disminuir la capacidad quinasa o que le van a dar una actividad intermedia. Más allá de cuáles sean las diferentes alteraciones, la más presente es la BRAF B600E, que está presente en el 90% de los pacientes que tiene BRAF mutado, y esa mutación es la que ha sido el objeto de estudio de muchas empresas farmacéuticas y también de laboratorios académicos, con el objetivo de desarrollar terapias específicas para inhibir a BRAF. ¿Qué es lo que vemos? Que antes del tratamiento un paciente con melanoma metastásico llega a la clínica, se le hace una biopsia, se analiza a nivel genómico su tumor, se encuentra que tiene mutado BRAF y recibe un tratamiento inhibidor de BRAF como lo es Vemurafenib. Vemurafenib se aprueba en el año 2010, luego de 10 años de estudio, y vemos que 15 semanas después del tratamiento el paciente responde de manera estupenda al tratamiento oncológico específico, inhibiendo al oncogen BRAF. Es por esto que se ha testeado esta droga también en otros tipos tumorales, como les dije, no solo BRAF está mutado en melanoma, sino también en cáncer colorectal y pulmón, y los ensayos clínicos que nos han mostrado los análisis de qué pasa con pacientes con otros tipos tumorales que no sean melanoma, nos muestran que pacientes con cáncer de pulmón, colorectal, entre otros, también responden a la inhibición de BRAF cuando son tratados con un inhibidor de BRAF, si es que tenían esa alteración genómica. Es decir, que no solo en melanoma es un tratamiento efectivo, sino también en pacientes con, por ejemplo, cáncer de pulmón mutado para BRAF. Vemos una paciente del Instituto Gustave Roussy en Francia con tratamiento con inhibidores de BRAF y MEK que responde al tratamiento por más de 4 años, siendo que tiene un tumor en el pulmón. Cuando hablamos de terapias target y medicina de precisión, no solo tenemos aprobado inhibidores de BRAF, tenemos gran cantidad de opciones terapéuticas hoy en día para tratar pacientes, en particular, más aún para pacientes con cáncer de pulmón. Pero acá lo vemos cómo están agrupadas estas drogas de acuerdo al biomarcador, es decir, de acuerdo a la alteración genómica que tengan esos tumores. Y así vemos cómo hay inhibidores de ALK, de BCL2, de BCR-ABL, de BRAF, como ya vimos, NTRK, MET, entre otros. ¿Cuál es el problema de estas drogas? Funcionan muy bien, pero los pacientes desarrollan resistencia. Es decir, que este mismo paciente que respondió 15 semanas después de recibir el tratamiento con Vemurafenib, 8 semanas después vuelve a la clínica y vemos cómo todas sus metástasis progresaron, y esos mecanismos de progresión son múltiples. Hay diferentes formas de progresar a una terapia target, hay por lo menos en melanoma más de 200 papers publicados con mecanismos de resistencia a inhibidores de BRAF o inhibidores de BRAF y MEK, y no solo pasa en melanoma, sino también en cualquier otra histología tumoral más allá de melanoma que reciba una terapia target. Ahora bien, también en melanoma tenemos otras modalidades inmunoterapéuticas. Ustedes conocerán muy bien los inmunomoduladores basados en terapias anti-CTLA4, las cuales restablecen la función de las células T, lo cual se probó inicialmente en animales, se confirmó en ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3, estos son 2.800 pacientes con melanoma, y se ha descubierto que en estos pacientes tratados con una terapia inmunológica anti-CTLA4, observamos pacientes con curas, es decir, aquellos pacientes que no tienen tratamiento 10 años después de haber sido tratados, no tienen enfermedad ni tratamiento. Eso es lo que definimos como cura en oncología. En el caso de anti-PD1 también es un anticuerpo monoclonal que bloquea la proteína PD1, la cual es una molécula inhibitoria. También se descubrió que cuando se bloquea PD1 hay disminución de crecimiento tumoral y metástasis, y esto se tradujo también en ensayos clínicos en pacientes con melanoma tratados con Pembro y que han tenido una sobrevida mucho mejor que aquellos que fueron tratados con quimioterapia. Esto ha hecho que las aprobaciones de la terapia anti-PD1 o PDL1 hayan sido continuas a lo largo de los años, comenzando allá por septiembre del 2014 con la primera aprobación de Pembro en melanoma, seguido de aprobaciones en cáncer de pulmón, entre otras histologías, y estas aprobaciones continúan siendo objeto de aprobación continua. ¿Por qué? Porque tenemos muchos ensayos clínicos en curso testeando combinaciones terapéuticas. Este es un gráfico que representa cuántos ensayos clínicos hay comparando 2017 con 2019, combinando la terapia anti-PD1 con otras terapias inmunológicas como anti-CTLA4, quimioterapia, radioterapia. Y fíjense que en tan solo 2 años, el campo de los ensayos clínicos combinando terapias
en diferentes histologías tumorales ha crecido exponencialmente. Y esto se debe a las potenciales combinaciones que tiene la inmunoterapia con otras terapias, como la radioterapia, las terapias target, la quimio e inmunoterapia con inmunoterapia. Se ha demostrado su actividad terapéutica en una gran cantidad de histologías, de tipos tumorales diferentes, pero tenemos un problema, que es que los pacientes no responden todos a la inmunoterapia. Tenemos que seleccionar qué pacientes van a responder mejor. Para esto necesitamos biomarcadores, es decir, algo que nos indique que ese paciente va a responder. Y definimos biomarcador como una característica que es medida de manera objetiva y evaluada como un indicador de un proceso biológico normal, patogénico o de respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. Los biomarcadores son muchos. Esto es el panorama de biomarcadores en el año 2020. Fíjense, seguramente les suena PDL1, también inestabilidad de microsatélites, carga mutacional del tumor, biopsias líquidas, células tumorales circulantes, entre otros. Fíjense que son muchos, es muy complejo y es ahí donde necesitamos ayudar, desde el lado de la ciencia, desde el lado de las biociencias, a los médicos en los hospitales a interpretar qué nos dicen esos biomarcadores en cuanto a la posible respuesta de los pacientes a la inmunoterapia. Una forma de hacerlo es tratar de resolver una cuestión que es el infiltrado inmune. Sabemos que el infiltrado inmune tiene un contexto en el tumor que va a hacer que el paciente tenga mejor o peor pronóstico y mejor o peor respuesta a la inmunoterapia. Todos sabemos que los CD8 son buenos, que los macrófagos M2 son malos en cuanto a pronóstico en cáncer, y en particular en respuesta a inmunoterapia, uno de los primeros trabajos en publicaciones en melanoma nos mostraba que los pacientes que reciben terapia anti-PD1, cuando están recibiendo el tratamiento y están respondiendo a la terapia, se infiltra su tumor aún más cuando hay esa respuesta. Mientras que los pacientes que no responden, que progresan al tratamiento, no tienen este infiltrado de linfocitos TCD8. Es por eso que hoy hablamos de tumores inflamados con el sistema inmune excluido o desiertos inmunológicos, y en particular vemos que los inflamados son aquellos que tienen alta carga mutacional, como melanoma y pulmón, por los carcinógenos que generan estos tipos tumorales. Y es ahí donde esperamos tener mejor respuesta comparado con otros tumores con sistema inmune excluido o desértico. Nosotros desarrollamos un algoritmo bioinformático que se llama Mixture, en donde lo que hacemos es utilizar datos de transcriptómica para inferir el infiltrado inmune de los tumores, y acá vemos la respuesta de pacientes a terapia anti-PD1 y comparamos cuál es su infiltrado inmune y encontramos que los CD8 efectivamente están aumentados en los respondedores, los macrófagos están disminuidos en los que responden, entre otros tipos tumorales. Y así podemos estudiar todas las histologías que están en el TCGA, en esta base de datos que se conoce como The Cancer Genome Atlas. Los invito a revisar este paper, es un trabajo donde participaron Yamil Mahmoud, Joaquín Merlo y Florencia Veigas del laboratorio. Ahora bien, también hay otros factores que predicen respuesta a inmunoterapia, no solo el infiltrado inmune, sino también alteraciones genómicas. Y ahí volvemos a la genómica que habíamos visto anteriormente. Tenemos también la carga mutacional, como les dije, la expresión o mutaciones de JAK2, en beta-2 microglobulina, el TMB, mutaciones en STK11, KIP1, etc. Hay muchos genes que nos indican que si están mutados hay mejor o peor respuesta al tratamiento inmunoterapéutico. Y cuando uno habla con los oncólogos, que están del otro lado, ¿no? Atendiendo a los pacientes y definiendo qué tratamiento le van a dar, siempre nos hablan de que, a los científicos, de que la interpretación de los reportes de análisis genómicos o de perfilado genómico es lo que más les cuesta. Porque pensemos que los oncólogos que hoy pasaron por una carrera de medicina con una residencia en oncología y que hoy están atendiendo pacientes, quizás no tuvieron un conocimiento de la genómica como lo tenemos nosotros, que estamos del otro lado de las biociencias y nos dedicamos a esto. Entonces, hay una situación de ganancia de los dos lados, desde el lado de los científicos, poder acceder a cuáles son las cuestiones clínicas que se discuten en los casos de los pacientes y aprender de cómo se trabaja y cómo se define un tratamiento, y desde el lado de los oncólogos a tener el conocimiento que le puede dar un científico acerca de esas alteraciones genómicas que se encuentran en el tumor. Y es así como se constituyen los comités moleculares de tumores o Molecular Tumor Boards. Les voy a contar la experiencia del comité en donde participo, que es del Instituto Alexander Fleming, pero estos comités moleculares vienen ocurriendo
en Europa y en Estados Unidos hace tiempo y han demostrado que ayudan al oncólogo a la toma de decisiones del tratamiento, reduciendo el tiempo en el cual el oncólogo tarda para tomar una decisión, bajándolo de 29 días a 17 días, por ejemplo. En publicaciones científicas ya está reportado que el comité molecular lo que va a hacer es tener un acercamiento interdisciplinario, multidisciplinario, a contestar esa pregunta de que es cuál es el mejor tratamiento para darle a ese paciente. Entonces les quiero contar esta experiencia y el objetivo de contarles esta experiencia del Comité Molecular del Fleming, que funciona en la actualidad, fue constituido en diciembre del 2019, es invitarlos a todos a que se acerquen a distintos hospitales que tengan, a los que trabajan en cáncer, a los que les interesa este tema, a ofrecer su expertise que seguramente tienen respecto de de la genómica y de cómo se interpretan biomarcadores, porque en los hospitales hace falta gente del lado de las ciencias que se acerque a formar parte de estos comités. Entonces, la experiencia nuestra del Comité Molecular del Instituto Alexander Fleming en la calle Kramer, acá en el barrio de Colegiales, en Buenos Aires, fue constituido en diciembre del 2019. Antes de la pandemia nos juntábamos sin distanciamiento social en persona, después de la pandemia empezamos a hacerlo por Zoom, y ahí charlamos acerca de cuáles son los casos más importantes del mes para tratar, que tuvieron un análisis de perfilado genómico durante ese mes y que el oncólogo dice, yo necesito que me ayuden a interpretarlo porque es mucha información. Me gustaría que alguien especialista en genómica o en biología molecular me dé una mano para entender este reporte. La solicitud de ese perfilado genómico es cada vez más frecuente en el Instituto Fleming y las necesidades de los oncólogos clínicos, descrito por ellos mismos, es ayuda en la comprensión del reporte, analizar y discutir los resultados, seleccionar cuál es la vía target que hay en ese tumor, tomar la decisión de cuál va a ser el mejor tratamiento, discutir indicaciones basadas en alteraciones genómicas encontradas, cuáles son las posibles implicancias de hallazgos germinales, familiarizarse además con diferentes firmas génicas. Uno de los desafíos, por supuesto, es el tiempo, lugar, organización, financiamiento y disponer de recursos humanos formados, capaces de interpretar la información clínica de manera no estructurada y que puedan también, obviamente, interpretar los análisis genómicos. El objetivo del comité es encontrar un espacio de discusión, capacitarse, estandarizar la toma de decisiones, identificar pacientes que puedan ir a ensayos clínicos y recopilar datos. ¿Cuál es la composición del comité molecular ideal? Oncólogos e investigadores clínicos, en nuestro comité tenemos patólogos, genetistas, un especialista en genómica, bioinformáticos, especialista en imágenes, investigadores básicos y especialistas en acceso a drogas. El comité del Fleming tiene todo lo que está marcado en verde, todavía no hay investigadores básicos que se hayan acercado, especialistas en acceso a drogas tampoco, ni especialistas en imágenes, pero sí hay oncólogos, patólogos, genetistas, especialistas en genómica y bioinformáticos. Tenemos una reunión mensual de 4 a 5 casos por reunión, son los que discutimos, acceso online, y la coordinación es la siguiente: se recolectan los casos clínicos y los reportes, se los mandan en este caso me los mandan a mí, que actúo como especialista en genómica, y vamos al comité molecular y discutimos. La participación de los oncólogos es espontánea, se presenta la historia clínica del paciente, es el oncólogo quien toma la decisión de solicitar un perfilado genómico, que podría ser Foundation Medicine u otro. Se hace un presupuesto de ese testeo de análisis genómico, se manda a patología toma la muestra que se tiene que enviar, se completan los formularios, se manda a Boston, donde se hace el testeo genómico, aunque cada vez hay más lugares que lo están haciendo también acá, no hace falta enviarlo afuera, que son otras firmas génicas, y a los 14 días llega el reporte que recibe el oncólogo y es un reporte extenso y complejo. Cuando llega el reporte me lo mandan, yo reviso el caso, me evacúo dudas clínicas, pregunto qué me pueden decir de la historia clínica, cuántos tratamientos recibió el paciente anteriormente, reviso la literatura, bases de datos, algunas de estas bases de datos están acá, y evalúo si las mutaciones que están reportadas son con pérdida o ganancia de función, si hay mutaciones poco frecuentes, cuál es la prevalencia de la mutación en ese tipo tumoral, si la mutación es posiblemente a nivel germinal y no somático, qué dice la bibliografía, cuáles son las últimas conferencias. Ahí vamos al comité molecular, discutimos el caso, los hallazgos y hacemos las sugerencias terapéuticas, aunque siempre la decisión final la tiene el oncólogo. Este es un reporte clásico de Foundation como puede ser Caris o puede ser otras firmas, OncoDeep, OncoMind Focus Assay, entre otros. Hay muchos testeos genómicos distintos. Y donde vamos a encontrar cuáles son los hallazgos de biomarcadores, hallazgos genómicos, cuál es la carga mutacional del tumor, la inestabilidad de microsatélites, las mutaciones para las cuales existe una droga aprobada y demás.
Y les quiero contar un caso, y con esto termino, como para que vean la aplicabilidad del comité molecular. Esta es una historia clínica de una paciente de 53 años, sin antecedentes de relevancia, que niega tabaquismo, realiza un screening con mamografía y videocolonoscopía, los estudios dieron todos normales, en julio del 2019 comienza con dolor en hipocondrio derecho. Llega a la clínica, le hacen un CT scan y acá vemos las lesiones, las metástasis, tejidos sólidos que se observan tanto a nivel de mediastino como también en hígado. Se hace una punción de la biopsia hepática, se buscan biomarcadores para ver qué tipo de metástasis podría ser y se llega a la conclusión de que es un carcinoma escamoso de primario desconocido, es decir, no se ajusta en ningún tipo tumoral, no es un cáncer de pulmón, no es un tumor de mama, la histología es de carcinoma y el primario, el tumor que dio origen a esta metástasis, es desconocido. Comienza entonces un tratamiento con diferentes quimioterapias, carboplatino, plaquitaxel, 3 ciclos, capecitabina 5 ciclos, consulta a otra institución, le piden PDL1, vuelve a la institución y ahí se hace un estudio de foundation, un perfilado genómico en el tumor, en la biopsia hepática. Estos son los hallazgos genómicos y viene reportado una mutación en KIT, la mutación es la D820H, y 2 alteraciones genómicas en CDKN2A. Vamos a ver un poco más en detalle. Primer biomarcador de posible respuesta a inmunoterapia no se determinó, no tiene inestabilidad de microsatélites, es decir que no se puede seleccionar un tratamiento con terapia anti-PD1. Segundos biomarcadores genómicos, alteraciones de KIT y CDKN2A. Tengamos en cuenta que esto es una biopsia líquida, se hizo en una muestra de sangre de esta paciente. Y encontramos esta alteración D820H. Esa alteración, de acuerdo a las bases de datos, es patogénica, es decir, le da a este receptor tirosinquinasa una capacidad de estar activamente, constitutivamente activo, disparando estas vías de señalización. Y es una alteración que está reportada en cáncer de primario desconocido, no es en alta frecuencia, pero sí ya ha sido descripta. Es un tipo de alteración que está principalmente frecuente en carcinomas gastrointestinales, y también ha sido descripta en biopsias líquidas, no solo en biopsias tumorales, sino también ha sido estudiada en biopsias líquidas en aquellos pacientes que tenían carcinoma de primario desconocido. Ahora bien, las drogas que están indicadas como posible beneficio terapéutico para el paciente están indicadas acá, avapritinib, dasatinib, nilotinib, y están indicadas las drogas a las cuales el tumor es resistente porque esta alteración genómica ya se conoce como de resistencia a imatinib y sunitinib. Lo está indicado en el reporte, pero también uno puede ir a los papers, y en los trabajos científicos ya está mostrado que esta alteración, que está en el exón 17, es la D820, confiere resistencia a estas dos terapias. Sin embargo, es una alteración que se ha estudiado con nuevos desarrollos terapéuticos. Esta droga que antes se llamaba, antes me refiero a hace 3 años, Blue 285, ya está aprobada, se llama avapritinib, es el nombre de la droga comercial. Es una droga que se desarrolló con el objetivo de inhibir este tipo de alteraciones. Se sabe que es mucho más efectiva que las otras dos drogas contra las cuales se comparan, que son, por ejemplo, imatinib, y vemos que la concentración inhibitoria 50 de Blue 285 en líneas celulares con la alteración genómica que tiene el tumor de esta paciente es mucho menor con avapritinib que con imatinib. Con lo cual, este es un trabajo preclínico que ya empieza a mostrar la actividad de avapritinib en líneas celulares. También ya ha sido reportada su actividad clínica. Este es un paciente en línea en baseline, esto es 24 semanas post-tratamiento. Vemos la reducción del tamaño de la metástasis en un paciente que ya había progresado a 3 líneas de tratamiento anteriores. También tenemos una alteración en CDKN2A. CDKN2A, si recuerdan, es un gen que va a codificar para P14 y P16, son 2 inhibidores del ciclo celular. Si tenemos una mutación con pérdida de función en CDKN2A, lo que nos está faltando entonces son 2 frenos del ciclo celular, y esos 2 frenos del ciclo celular, P14 y P16, no los podemos reconstituir, pero sí podemos inhibir río abajo a CDK4 y CDK6. Es por esto que si uno entra en bases de datos con esta información de que hay una pérdida de función en CDKN2A por un cambio en el marco de lectura, podemos encontrar opciones terapéuticas basadas en inhibir a CDK4 y CDK6, que han sido testeadas también en primario desconocido con baja tasa de respuesta. Es decir, que de estos 2 tratamientos nos quedaríamos con avapritinib, le damos toda la información al oncólogo, la paciente fue tratada con avapritinib y tuvo una respuesta
de aproximadamente 6 meses, lo cual es claramente muy bueno comparado con las otras opciones que eran quimioterapia. Para concluir, el descubrimiento de las alteraciones genómicas en cáncer ha impulsado el desarrollo de la medicina de precisión, la cual tiene como target una proteína que impulse la proliferación celular y inhibirla con estas terapias podría detener el crecimiento tumoral. Los biomarcadores genómicos son cruciales para identificar pacientes que posiblemente puedan responder mejor a terapias target que a terapias estándar. El perfilado genómico permite obtener información relevante a tiempo para el tratamiento del paciente y se necesitan, y esto les aseguro que es así, jóvenes profesionales que integren los comités moleculares de tumores en los hospitales. Les sirve a todos, al oncólogo y a los científicos, todos aprendemos y es realmente para los que trabajan en cáncer muy enriquecedor poder aportar desde nuestro conocimiento, sin ser los oncólogos que están tratando al paciente, sino desde nuestro conocimiento poder aportar un granito de arena a la decisión terapéutica de tratamiento de ese paciente. Con esto, muchas gracias y me quedo abierta a preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Excelente trabajo, la verdad que muy interesante y muy informativo. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Mientras tanto, Romina, bueno, te agradezco por la exposición, me encanta el laburo que haces. Me quedo con esto último que decías de poder aportar desde nuestro conocimiento, tal vez a una decisión terapéutica, me parece súper interesante e importante. Yo te quería preguntar acá, Agustín, en el chat, decía, bueno, que qué piola que haya predisposición de parte de los médicos a hacer esto. Yo te quería preguntar si tenés idea, no sé si has tenido contacto con gente de obras sociales, porque en general, viste que para el tema de pagar los estudios o las drogas en sí, a veces hay resistencia. ¿Qué visión tenés al respecto? ¿Cómo los tendríamos que convencer? Mira, yo tengo contacto con las obras sociales. Cada vez más el tema de acceso es un problema porque las prepagas no quieren, si no hay evidencia clínica suficiente para pagar un tratamiento que surge de un comité molecular, van a ser reticentes, sobre todo dependiendo de cuántas líneas de tratamiento el paciente o la paciente ya venía recibiendo anteriormente. Lo que sí vemos es que cada vez más los comités moleculares y esta decisión interdisciplinaria o multidisciplinaria de decidir, bueno, este es el tratamiento que tiene que recibir y surge de este análisis genómico, de esta discusión que tuvimos, de este paper que salió publicado, de este case report, vemos que es mucho más útil esa discusión, aportando toda la evidencia para la toma de decisiones y ayudando a que la gente de acceso dé ese tratamiento, esas prepagas, ¿no? Las obras sociales, OSDE, Swiss Medical, particularmente el Fleming es un instituto de oncología privado, con lo cual los pacientes que van, todos tienen prepagas buenas y aún así hay que ir a pelear a veces las drogas, sobre todo porque estamos hablando de cuestiones, no digo experimentales, pero donde hay menos evidencia clínica. No estamos viendo pacientes en primera línea de tratamiento, sino a partir de línea 4, 5, 6. Sí, conozco un montón de casos cercanos de gente que está en esa, viste, que la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta línea no aceptan de repente un nivolumab. Y bueno, sí, hubiera sido mejor definitivamente en primera línea tal vez. Entonces, bueno, sí. No sé si tenemos... A ver. Sí, tenemos preguntas. Francisco pregunta si solo en el Fleming se lleva a cabo esta iniciativa y si hay intento de llevarlos a otros hospitales. No, hay más. Es muy buena la pregunta. Además de este comité molecular del Fleming, también tenemos un comité federal y es una iniciativa de diferentes oncólogos. Lo hacemos una vez por mes. Es un comité de oncología torácica, es decir, que solo vemos mesotelioma, cáncer de pulmón y algún primario desconocido que aparezca en el tórax. Y ahí participan hospitales de todo el país. ¿Esto por qué? Porque los hospitales del país necesitan comités y pidieron armar este federal como para tener un lugar de discusión. Ese es uno. Después, el CEMIC tiene también un comité molecular, el hospital italiano también, pero faltan más. O sea, si uno le ofrece al oncólogo, el oncólogo quiere que haya comités en todos los hospitales. La virtualidad nos da también la
la ayuda de poder hacerlo y llegar a más lugares, porque por ahí un oncólogo que está en La Rioja, en Neuquén o en Bariloche, no tiene los recursos humanos ahí, pero si se hace por Zoom, como lo hacemos nosotros, porque no nos queda otra, se puede ayudar desde donde estemos. Es cuestión de ofrecerlo y que haya también, obviamente, la intención, pero yo lo que más veo es el pedido de los oncólogos de que haya más gente. Es cuestión de contactar al hospital que uno está interesado y decirle, yo puedo ayudar desde el lado de la genómica, yo conozco de biomarcadores. Lo que a vos te cuesta entender, para mí no es difícil de entender, te lo puedo explicar y puedo aprender de lo que vos hacés también. Claro, sí, sí, tiene todo el sentido. Después, por último, Ailén pregunta, ¿en qué casos se hace este perfilamiento genómico? Y si es cuando las terapias estándar no están funcionando. Bien, también muy buena la pregunta. A ver, la respuesta, a ver, la más sincera de las respuestas es cuando ya se agotaron las opciones terapéuticas y el oncólogo se sienta a discutir con el paciente, bueno, ya agotamos todo, hay un testeo genómico que vale $3.000, lo tenés que pagar vos, no te lo va a cubrir ninguna obra social, y quizás, ese testeo genómico nos venga con una alteración genómica que nos permita seleccionar una terapia. Quizás no, y pagas esos $3.000 y no viene, igual no viene nada, porque quizás tu tumor no tiene un biomarcador que nos sirva. ¿Cuándo debería hacerse? Eso es lo que se hace. ¿Por qué? Por este costo y porque no tiene cobertura. Ahora, si uno le pregunta al oncólogo, ¿cuándo te gustaría hacer el testeo genómico en tu paciente? La respuesta va a ser en primera línea. Lo quisiera hacer apenas me llega el paciente, apenas lo veo. En la primera consulta que lo tengo en mi consultorio, le haría un testeo genómico de perfilado integral. Ahora, no le puedo pedir que de entrada pague $3.000, porque después, por otro lado, tengo las empresas farmacéuticas, Roche, Novartis, Bristol, Merck, Boehringer, que van a estar pagando el testeo de biomarcadores simples, es decir, un biomarcador a la vez. Uno va a pagar EGFR, el otro va a pagar ROS1 y AL, cada uno paga por su biomarcador porque venden la droga, tienen la terapia para esos biomarcadores. Eso hace que para el paciente sea libre de costo. Entonces el oncólogo que va a ir por esa vía, que es la más costo efectiva para el paciente, pero si pudiera y si tuviera los recursos, como ocurre en el Gustave-Roussy, que le piden a cada paciente desde que llega un perfilado genómico en biopsia líquida, en el momento que llega al hospital, en el momento que está recibiendo un tratamiento y en la progresión. Cada paciente tiene al menos 3. Acá es con suerte 1 y cuando ya se agotaron las vías anteriores. Entonces está cuándo se pide y cuándo se debería pedir, que son distintos. Claro, perfecto, muy claro. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta más. Estoy esperando a ver si preguntan ahí en el chat. Anímense a escribir a los oficiales, aquellos que trabajan en cáncer, porque los oncólogos no saben dónde están, de hecho no saben ni de qué trabajamos, y eso es por la desconexión que hay entre el hospital y el Instituto de Investigación. No es como en Estados Unidos o Europa, que está todo junto en el mismo edificio. No tienen ni idea, piensan que estamos con células y ratones todo el día. Sí. Y no, entonces pueden ustedes decir, mira, yo puedo ayudar, o sea, dame un reporte y te muestro que te puedo ayudar. Sí, incluso a veces estás adentro de un hospital y tampoco pasa. Claro, sí, para un oncólogo lo más común es ver a un bioquímico y pedirle un análisis de glucemia de una muestra. Jamás el oncólogo le va a preguntar al bioquímico qué opinás del tratamiento de este paciente. Tomá, haceme este laboratorio, lo único que quiero que me pases es el reporte del laboratorio, pero esa persona tiene un conocimiento muy grande que puede aportar, solo que, bueno, ahora se está dando esto de que se piden cada vez más los perfilados y se empieza a necesitar la ayuda de más profesionales para la toma de decisiones. Te hago la última pregunta, Isarno. Creo que ya cerramos, están acá en el chat de YouTube todos diciendo excelente trabajo el que hacen, ojalá que en el futuro estos estudios sean de rutina, bueno, todos coinciden en que es genial. Ojalá, escriban, todos los que estén, escriban los hospitales y ayuden, hace falta. ¿Considerás que de alguna manera el Estado podría llegar a intervenir como para regular esta situación? Porque, digamos, acá hay un gran negocio de cada empresa cuidando, ¿no?, su droga y demás, y detrás de todo eso, en realidad por delante hay un paciente que está esperando recibir el mejor tratamiento posible. Bien, te puedo contestar desde mi experiencia. Desde mi experiencia, no, el Estado no va a hacerlo, no le conviene, es muy caro. El tratamiento oncológico es muy caro. Entonces, acá se termina resolviendo por las empresas farmacéuticas que son las que tienen interés.
¿Cuál es el modelo ideal a seguir? Para mí, el del Hospital Valdebrón de Barcelona. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue sentar en la mesa y decir, bueno, vos, Novartis, Roche, Boehringer, Merck, fulano, mengano, todos ustedes que tienen drogas y les interesa vender sus drogas a estos pacientes, hagamos una cosa, cada uno va a pagar el testeo genómico de perfilado genómico cuando salga una alteración que le convenga a esta farma. Por ejemplo, llega un paciente con cáncer de pulmón, sale mutado de GFR, bueno, te toca a vos, AstraZeneca, pagar el perfilado genómico porque la mutación, vos vas a vender la droga, entonces pagas el testeo. Sale mutado, no sé, ALK en pulmón, bueno, vos Roche que tenés alectinib vas a pagar el testeo. Y lograron hacer un modelo en donde se arregla entre las farmas. En vez de pagar biomarcadores simples, que tampoco le conviene a las farmas, porque van a terminar testeando 1000 para encontrar 10 resultados, hacer pagar cuando encuentran la mutación. Acá todavía eso se está intentando discutir, hay intereses, cada uno, obviamente son empresas que tienen un objetivo también de comercial, obviamente. Pero yo, en mi experiencia, cada vez que se involucró el Estado fue para peor. Y ni quiero entrar en lo que es el tratamiento. Esto que les acabo de contar de medicina de precisión, solo lo podemos hablar porque son prepagas con sistema de salud privado. Si les tengo que contar lo que veo en PAMI, es para llorar, así que lo dejamos para otra charla. No, sí, me imagino. Así que, bueno, igual me parece bárbaro el ejemplo que comentabas, me parece una gran alternativa. Así que, bueno, ojalá que en algún momento vayamos por esa. Bueno, Romina. Gracias, Romina. Uy, perdón, Gracias a Ceci, ¿estabas ustedes. diciendo algo? No, agradecer y dejarte, Nacho, para que cierres la mesa. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Romina. Muy interesante, la verdad. Queríamos, para cerrar el simposio de salud, queríamos agradecerle al resto de las oradoras, excelentes trabajos, de mucha calidad. Agradecerle también a la Universidad Nacional de Quilmes por darnos este espacio, al Comité Científico por todo el trabajo que hicieron a lo largo de toda la organización de este congreso, y invitarlos mañana, a partir de las 9 de la mañana, al Simposio de Estudios Sociales de Género y Democratización en Ciencia y Tecnología. Así es. Bueno, adiós a todos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.